Buenos días, buenas tardes, buenas noches, amigos, dependiendo de dónde y cuándo nos estén escuchando. Nosotros estamos transmitiendo desde Caracas, Venezuela, un nuevo capítulo de su podcast Parte Médicos con un contenido de salud para ustedes que traemos contenido nuevo semanalmente. Nuestros habituales anuncios parroquiales, recordarles nuestras señas, @mundourweb, @Julio Castro M en cualquiera de las plataformas digitales y recordarles que salimos a través de YouTube, pero encuentran este contenido también disponible en Spotify o Apple Music, en cualquiera de los buscadores, ponen Parte Médico Julio Castro y ahí le aparece cada uno de nuestros programas. Se agregan una palabra más clave como dengue, por ejemplo, o fiebre, le van a salir los tópicos específicos relacionados con ese tema en orden de secuencia, primero los más recientes y posteriormente los menos recientes. Bueno, amigos, sin más vamos a hablar sobre un tema de consulta frecuente que son las infecciones asociadas a materiales protésicos o a prótesis. Lo primero que debemos hablar es que en nuestro mundo actual es cada vez más frecuente que el ser humano se apoye en la necesidad de prótesis o algunos elementos que no son parte de su cuerpo, pero que se incorporan a su funcionalidad como parte de la vida moderna. Prótesis hoy en día hay desde prótesis para válvulas cardíacas, por ejemplo, prótesis dentro de las arterias, por ejemplo, como la arteria de la aorta, prótesis traumatológicas que se ponen sustituyendo parte de los huesos. Tenemos prótesis, por ejemplo, como implantes cocleares que nos permiten oír. Tenemos prótesis oculares, prótesis dentales, etcétera, etcétera, etcétera. Inclusive hoy en día se considera que instrumentos o procedimientos relativamente simples, como por ejemplo la colocación de piercing, se puede considerar como una prótesis porque son elementos que no son parte de nuestro cuerpo, sobre todo que no son irrigados, no son parte, no tienen una irrigación particular, es decir, no forman parte de la sangre que nuestro propio cuerpo le da a nuestros propios tejidos, sino son algunos devices que están puestos en nuestro organismo. Obviamente, cuando hablamos de una prótesis de la válvula mitral, por ejemplo, una prótesis que está en la parte interna del corazón, comparado con un piercing, tenemos diferentes riesgos asociados con ellos, que obviamente tienen que ver con la naturaleza, con el material de que está hecho la prótesis, con qué parte de nuestro cuerpo está puesta esa prótesis, la durabilidad, el tiempo, inclusive la causa que originalmente lo pone y por supuesto el huésped. En términos de el riesgo para el tema de infección, hay dos grandes grupos, los prótesis que están en trayectos vasculares, ¿okay? Que están muy en contacto directo con la sangre, porque eso les da una característica particular que tiene que ver con el riesgo de infección y el riesgo de producir tromboembolismo o trombosis, y los prótesis que no están asociados a trayectos vasculares, por ejemplo, prótesis de cadera, prótesis de hombro, prótesis de injertos óseos inclusive, o placas o tornillos, o inclusive piercing que están puestos en alguna parte de nuestra estructura que no están en contacto con estructuras vasculares. En general, como le dije anteriormente, cada vez se colocan más prótesis en el mundo porque hay un desarrollo tecnológico muy importante y muy avanzado de este tipo de instrumental. Se calcula en general, y este es un número que obviamente cambia, pero es un número que nos da una idea de cuán frecuente es la infección asociada a prótesis, es que los reemplazos articulares, por ejemplo, cuando voy a poner una persona se fractura el fémur y le ponen una prótesis de fémur o de cadera, se calcula que en esto, que es un procedimiento quirúrgico, hay que ir a cirugía, anestesia, etcétera, etcétera. El número estimado de este tipo de infecciones está alrededor del 1 al 2%. Es decir, de cada 100 personas que se operan, 1 o 2 pueden tener un riesgo de infección que está asociado a algunas cosas que vamos a hablar más adelante. Cuando estamos mayor del 3, 4, 5% se considera que hay un aumento del riesgo de esas infecciones. Por lo tanto, uno de los elementos centrales que nosotros deberíamos tener en los entornos médicos, es decir, hospitales, clínicas, ambulatorios, etcétera, es que debemos medir el porcentaje de infecciones que se produce en cada una de ese tipo de procedimientos. Por ejemplo, si vamos a medir el porcentaje de prótesis de cadera, se mide la prótesis de cadera, no lo podemos comparar, por ejemplo, con prótesis endovasculares, pero cada una de ellas debería tener un máximo permisible de infección que
Cuando estamos por encima de eso, deberíamos revisar los procedimientos. En general, la infección se considera es que el tejido alrededor de la prótesis o la prótesis misma está en contacto con un agente infeccioso o un microorganismo, lo cual puede ser bacterias, pueden ser hongos, pueden ser parásitos inclusive, o puede ser algunos tipos de bacterias menos comunes que hablaremos posteriormente. Pero en general lo dividimos como en 3 grandes grupos del tipo de bacterias. Un grupo de bacterias que son las bacterias habituales, donde están los cocos y los bacilos gram negativos. Otro tipo de bacterias que son bacterias micobacterias o bacterias que tienen un tipo de crecimiento mucho más lento y por lo tanto las manifestaciones pueden durar mucho más tiempo. Y los otros organismos, como por ejemplo los hongos, que son mucho más difíciles de erradicar. En términos de la aparición, del momento que aparece la infección relacionada con el procedimiento, podemos diferenciar 2 grandes periodos. El periodo temprano, es decir, cuando los signos de infección o algún signo fuera de la evolución natural del procedimiento aparece en las primeras 2 semanas posteriores al procedimiento. Eso nos da una idea del tipo de microorganismos que puede estar involucrados y cuál fue el mecanismo por el cual llegaron esas bacterias o esos microorganismos allí. Un segundo periodo que va entre el mes y los 12 meses que llamamos mediato y otro tardío después del año. Es decir, la causa por la cual una prótesis aparece con infecciones después del año habitualmente son muy diferentes de cuando la prótesis se infectó muy tempranamente. Y esto es una clave para nosotros para identificar no solamente el microorganismo, sino también el mecanismo por el cual se produjo eso. ¿Cuáles son los factores que hacen que haya mayor o menor riesgo de infección? El primero de ellos es el tiempo de la cirugía. Las cirugías que tienen tiempos de exposición mayor tienen mayor riesgo de infección por una razón simple. Cualquier cirugía, en el momento que el cirujano abre la piel con el bisturí, en nuestra piel, en la piel de todos los seres humanos, existe un número promedio de bacterias independientemente de que estemos sanos o enfermos. Por supuesto, las personas que están enfermas tienen mayor y diferentes tipos de bacterias que las personas sanas, pero aún las personas sanas, sin evidencia de infección, tienen un número determinado de bacterias en su piel. En el momento que el cirujano con su bisturí abre la piel y expone tejidos profundos a la superficie de la piel donde hay bacterias, ahí se produce el primer riesgo de infección. Por lo tanto, por esa misma razón, es que la propia cirugía, el propio procedimiento quirúrgico expone a unas bacterias que están en contacto con la piel normalmente, a otros tejidos profundos que no están en contacto con las bacterias, a que haya un riesgo de infección. El segundo es la complicación o el grado de complicación de la bacteria, de la cirugía. No es lo mismo, por ejemplo, un paciente que tiene un accidente de una moto y el accidente hace que tenga una herida compleja, tiene quemaduras, tiene necrosis, hay fractura, hay exposición de hueso, contra un paciente que va a una cirugía planificada, establecida, electiva, etcétera, etcétera. La complicación, mientras mayor complicación tiene la cirugía, mucho más riesgo de que haya riesgo de infección. Lo segundo es infecciones, procedimientos recurrentes. Una persona que va a una primera cirugía tiene un riesgo de 1 o 2%. Si va a una segunda cirugía, ese riesgo puede ser aditivo. Es decir, si es una cirugía de la misma zona, supónganse que la prótesis de cadera, por ejemplo, tuvo una falla mecánica, es decir, la prótesis se aflojó. No es un problema infeccioso el problema primario, sino la prótesis se aflojó y la persona tiene que hacer una revisión, los cirujanos tienen que hacer una revisión de esa prótesis. El momento de hacer la revisión aumenta el riesgo en relación al primer episodio. El segundo tiene que ver con las condiciones médicas del propio huésped, del propio paciente. Es completamente diferente una persona diabética que una persona que toma esteroides, de una persona que no tiene estas condiciones, y en la medida que sumamos condiciones comórbidas como diabetes, enfermedad cardíaca, enfermedad pulmonar, inclusive tabaquismo, obesidad, aumenta el riesgo de infección. Hay algunas de estas cosas que se pueden modificar, pero hay otras cosas que no se pueden modificar. Si una persona toma un medicamento porque tiene una enfermedad inmune y toma esteroides, obviamente es algo que podemos optimizar previo a la cirugía, pero que no se puede omitir. Pero hay algunas de ellas, como por ejemplo
eh, el riesgo de infecciones previas asociadas que si podemos monitorear. Ya les voy a explicar un poco cómo hacemos ese propio protocolo. Hay otros factores relacionados con el acto quirúrgico que tienen que ver con la inadecuada técnica quirúrgica, inadecuada esterilización de los instrumentos, inadecuado condiciones del acto quirúrgico que pueden aumentar el riesgo de infección. Por ejemplo, uno de los elementos que se ha estudiado históricamente es que dentro del equipo quirúrgico puede haber, por ejemplo, personas que sean portadores asintomáticos de una bacteria, el Staphylococcus aureus en la nariz. Por ejemplo, hay personas que el estafilococo vive en su fosa nasal y no puede no tener ningún síntoma. Inclusive eso puede ser parte del equipo quirúrgico, el anestesiólogo, el cirujano principal, del ayudante, del instrumentista o alguno de las circulantes que estén en pabellón. ¿Cómo lo sabemos? Bueno, en las instituciones, si uno tiene un monitoreo del tipo de bacterias que producen infección en determinado tipo de procedimiento, cuando empiezas a ver un patrón de repetición, tienes que empezar a buscar si hay una persona dentro del equipo de salud que pueda tener esta condición de aislamiento. También la inadecuada esterilización del equipo de la cirugía. Y aquí voy a explicar algo. Cuando uno tiene un instrumental quirúrgico, este instrumental tiene unos requerimientos de esterilización muy estrictos que si no se cumplen de forma estricta, el riesgo de la infección va aumentando. Y uno de los elementos es que no es parte de un conocimiento general. Si uno esteriliza, supóngase, unos instrumentos metálicos, por ejemplo, que tiene un formato de esterilización, y uno no llega al tiempo necesario de esterilización de ese instrumental porque tienes varias cirugías y no dejas que el instrumental tenga el tiempo de esterilización suficiente, lamentablemente hay bacterias que hasta que no llegas al tiempo suficiente, y ese tiempo suficiente en algunos momentos puede ser inclusive un par de horas de esterilización o de temperatura necesaria, tú mataste el 90% de las posibles bacterias o microorganismos que tiene ese instrumental, pero dejaste el 10%. Cuando vas a la siguiente cirugía que quedó el 10%, ese 10% puede producir infección en los otros procedimientos o en los otros pacientes que tiene. Y el material de la prótesis, por ejemplo, es un elemento central en el cual hay mucho desarrollo tecnológico para tratar de producir materiales que tengan menos capacidad de albergar la infección. Uno de los conceptos básicos que tienen que ver con el tema de la prótesis es que hoy en día lo entendemos, la prótesis o la interfaz entre la prótesis y el propio tejido puede producir una condición que llamamos un biofilm. Es una película que puede ser de muy pocas bacterias que se pone sobre la superficie de la prótesis y al la prótesis no estar vascularizada, es decir, no forma parte de nuestro organismo, yo le puedo dar todos los antibióticos que quiera al paciente por la vena, por tomado, como sea. No hay forma de que ese antibiótico llegue a la prótesis porque la prótesis no forma parte de mi organismo. Es como mi reloj, es como el zarcillo, es como mis anteojos, que el antibiótico que yo tomo no llega allí. Si ese biofilm está en la superficie de la prótesis, lamentablemente los antibióticos no van a resolver su problema y por eso vamos a hablar un poco del tema de los tratamientos. La mayoría de las veces estos tratamientos tienen que ser tratamientos combinados que implican limpieza quirúrgica o algún tipo de cirugía acompañado de antibióticos y esos antibióticos tienen que estar basados en los cultivos del acto operatorio. Uno de los elementos confusores frecuentes que tenemos en el manejo clínico de estos pacientes es que los pacientes nos llegan y dicen, ay, me tomaron un cultivo del orificio de la piel de un trayecto que viene del fémur o viene una estructura profunda, por ejemplo, me tomaron un cultivo de la piel, me mandaron un antibiótico en base a ese cultivo y resulta que no he mejorado. Bueno, no necesariamente lo que está en la superficie es lo mismo que está en lo profundo, por lo tanto, los cultivos que tienen mucho más importancia para nosotros son los cultivos que se producen donde está el propio elemento protésico y para eso lamentablemente la mayoría de las veces hay que hacer cirugías de limpieza o de recambio que nos permiten saber qué es lo que está pasando. Idealmente, el sitio ideal de la toma de muestra para el cultivo es la interfase entre el tejido del huésped y la interfase con la prótesis y ese es el sitio ideal para tomar esa prótesis. Otra de las cosas es que el diagnóstico de estas infecciones no necesariamente es fácil, ¿ok? Muchas veces
puede haber pocos síntomas, inclusive en algunos casos puede haber casi que ningún síntoma, y eso no descarta que pueda haber infección en el tejido, sobre todo cuando hablamos de prótesis que están asociados a elementos óseos o al hueso. El diagnóstico es un diagnóstico complejo que requiere sumar exámenes de laboratorio, estudios radiológicos, estudios microbiológicos, inclusive aún teniendo todos estos elementos, pudiera no ser tan fácil el diagnóstico de estos pacientes. Uno de los elementos centrales es que, como le dije anteriormente, si tengo la consideración de que puede haber biofilm, si tengo la consideración de que hay infección asociada al material protésico, hay protocolos estrictos dependiendo de cada una de las prótesis para reevaluar potenciales limpiezas quirúrgicas en cada uno de los entornos. Obviamente es completamente diferente un paciente que tiene una prótesis de húmero, por ejemplo, de un paciente que tiene una prótesis dentro del corazón. La prótesis dentro del corazón no se puede revisar, sino cuando está infectada y no mejora con antibióticos, simplemente hay que cambiarla, a diferencia de una prótesis que está, por ejemplo, en un sitio más accesible, que eventualmente puede hacerse ir a una limpieza quirúrgica o a una remoción posteriormente que se haya hecho el diagnóstico, pero esto es algo perdón, que tiene que discutir el equipo médico en complejo. Por un lado, la persona que maneja la infección, por otro lado, la persona que maneja la parte quirúrgica, y tiene que haber un diálogo entre ellos para tratar de darle el beneficio mayor de los pacientes. Una de las preguntas que nos hacen en general es, bueno, doctor, ¿y qué probabilidades hay de que me cure una vez que tengo el diagnóstico de la infección? ¿Qué probabilidad es que me cure? Esto obedece a muchos factores y poner un número aquí no es responsable porque depende del tipo de prótesis, del tipo de paciente. Como le dije anteriormente, no es lo mismo un muchacho atleta que tiene un ligamento cruzado que se le infectó de una señora de 85 años con diabetes, con infecciones urinarias repetitivas, que tiene una prótesis de cadera que se le infectó. Son dos escenarios de pacientes completamente diferentes, pero en general la respuesta es que si uno hace las cosas basados en protocolos ya estudiados, hace las cosas como tiene que hacer en la secuencia adecuada, la probabilidad de resolver la infección está por encima del 90% en la mayoría de los casos. Pero hay que hacer las cosas en la secuencia adecuada. Muchas veces nos pasa que al paciente le hicieron limpieza quirúrgica y no le pusieron antibiótico. O le pusieron antibiótico y no le hicieron limpieza quirúrgica. O le pusieron antibiótico y no estaba ajustado a un cultivo. O le hicieron un cultivo y el cultivo estaba negativo y la decisión del antibiótico empírico no estuvo de acuerdo con la evolución del paciente. Todas estas interrelaciones son importantísimas para poder avanzar y que el paciente tenga el mejor escenario posible. Una de las recomendaciones habituales de estos riesgos de infección es que estas infecciones requieren tiempos largos de tratamiento. Hablamos de procedimientos combinados donde habitualmente está la cirugía y después el uso de antibióticos, y este uso de antibióticos habitualmente son varias semanas, dependiendo del tejido que estemos hablando, pero lo más habitual es que estemos hablando de 4 a 6 semanas de tratamiento. Por lo tanto, si hay una situación como esta y usted le manda antibióticos solamente 10 días, algo no está pasando bien, y nuestra sugerencia es que busque un poco de ayuda. ¿Qué herramientas diagnósticas o qué elementos de diagnóstico tenemos para poder nosotros apoyarnos en el diagnóstico de este tipo de paciente? El primero es el laboratorio. Los exámenes de sangre nos dan una idea de cómo evoluciona la infección. Hacemos algunos laboratorios generales donde está la hematología, proteína C reactiva, procalcitonina, velocidad de sedimentación. Hay estudios de imágenes también que nos pueden ayudar, rayos X simples, resonancia magnética nuclear, eventualmente tomografías que nos pueden ayudar a definir mejor el foco de infección. Y hay estudios ya más complejos como por ejemplo el gammagrama, que es un estudio con radioisótopos que nos permiten evaluar cómo está el estado metabólico de esos tejidos que estoy estudiando, y algunos estudios más modernos como por ejemplo el CT-PET, que nos permite, es un estudio que combina la radiología de tomografía con radioisótopos y nos permite evaluar cómo está el estado metabólico de esos tejidos y poder tener una información que evaluamos en imágenes a través de los médicos nucleares y nos permite aumentar nuestro nivel de asertividad. Pero déjenme decirles que el diagnóstico no es fácil.
un solo elemento no hace el diagnóstico. La gente habitualmente dice, doctor, yo vengo aquí con un cultivo negativo, por lo tanto yo no tengo ninguna infección. Bueno, no necesariamente funciona así. Usted puede tener un cultivo que dé un resultado negativo, pero hay que buscar la explicación de por qué ese resultado es negativo y aún así usted puede tener una infección. Otra de los elementos centrales que quería discutir con ustedes es que habitualmente dicen, no, me pusieron tal o cual antibiótico 3 semanas antes de la cirugía para evitar la infección. Lamentablemente no funciona así. Hoy en día sabemos que la utilización de antibióticos varios días antes del procedimiento no evita la infección. En algunos casos inclusive puede empeorarla. ¿Utilizamos antibióticos preventivos? Sí, utilizamos antibióticos preventivos, pero esa ventana de uso de antibióticos preventivos es muy pequeña. Solamente utilizamos antibióticos preventivos durante la inducción anestésica, es decir, durante el acto operatorio y un par de dosis después. El estándar de prevención de la mayoría de las infecciones asociadas a fenómenos protésicos es muy corto el espacio de tiempo de uso de antibióticos. No son semanas, no son días, sino son un número determinado de pequeñas dosis que nos permiten disminuir el riesgo. ¿Por qué? Porque esa dosis que se utiliza fraccionada durante la cirugía, lo que hace es disminuir la densidad de las bacterias que están en nuestra piel para que en el momento que el cirujano abra la piel, la densidad de bacterias en el sitio de la incisión sea lo menor posible, que nunca va a ser cero. Pero al bajar esta densidad de bacterias en el sitio de la piel, el riesgo de la infección profunda disminuye de una manera importante. Por lo tanto, no tiene sentido utilizar antibióticos antes de la propia cirugía. Otro de los elementos centrales, y es una recomendación genérica, es la utilización de un protocolo de baño con algunos jabones específicos. El jabón que más utilizamos o que más recomendamos es el clorhexidine, es el jabón que utilizan la mayoría de las veces para lavarse las manos los cirujanos cuando van a pabellón, y nosotros recomendamos que 48 horas antes de la cirugía la gente haga un baño general en su casa con clorhexidine, haciendo énfasis en axilas, en la zona genital y en la zona donde va a ser el abordaje quirúrgico, y en esas zonas inclusive hay un poco de fricción con un guante suave. Eso demuestra científicamente que disminuye la cantidad de bacterias en la superficie de la piel y es una buena recomendación para prótesis de cadera, prótesis de rodilla, prótesis endovasculares, inclusive prótesis cardiovasculares, para disminuir el riesgo de infección. Otro de los elementos que hacemos es hacer una evaluación pre-prótesis a los pacientes, sobre todo a pacientes de edad, para descartar que no tengan algunas infecciones o alguna presencia de bacterias que sea crónica, que pueda eventualmente colonizar la prótesis después. Es particularmente importante, sobre todo en pacientes ancianos que van a sustitución de prótesis de cadera, por ejemplo, la evaluación de la vía urinaria, evaluación del estudio de la cavidad bucal y la parte de la boca y algunos otros condiciones que pueden estar presentes previas a la cirugía, que enfocarlas adecuadamente y tratarlas puede ayudar a la disminución del riesgo de infección. Como ven, esto es un fenómeno complejo, es un fenómeno que requiere una evaluación muy profunda de las condiciones del paciente, de las condiciones de la cirugía, de las condiciones en el momento que apareció los signos de infección, y que requiere la atención de un equipo médico que va a hacer que este paciente salga del cuadro infeccioso una vez que está asociado a esta prótesis. No, lamentablemente no hay una solución mágica. Algunas veces los pacientes nos piden, doctor, yo quiero una pastilla que me cure esto rápido. Lamentablemente no funciona así. Esto requiere de, como le dije, una evaluación concienzuda, un plan estratégico para erradicar ese proceso que implica tanto el elemento quirúrgico como el elemento del manejo médico de los pacientes. Y la idea es que estos pacientes queden restablecidos completamente de su procedimiento. Esto algunas veces puede tardar meses. En algunos casos inclusive implica la explantación, es decir, el retiro del implante, tratamiento de la infección, esperar un tiempo sin antibióticos inclusive para la reimplantación de una nueva prótesis. Esto puede tardar a veces 6, 7, 8 meses, inclusive un año de espera posterior a la resolución de la infección, para garantizar que el foco inicial que estaba infectado no está infectado por una colocación de un segundo implante en ese sitio. Y esto a veces a los pacientes los desespera un poco, porque imagínense lo que representa eso para una persona de 75 años con una prótesis de cadera que no puede caminar y tiene que estar el tiempo de espera
entre el tratamiento de la infección y la colocación del nuevo implante de algunos meses inclusive. Entonces, tarda tiempo, pero un número muy importante de pacientes, más allá del 90%, terminan curándose completamente. Bueno amigos, estos eran los conceptos que queríamos compartir con ustedes. Sean libres de escribirnos en el chat en vivo que está abajo. Ahí nos pueden escribir sus preguntas y con gusto se las contestaré directamente allí mismo. Pueden plantear problemas técnicos, inclusive tópicos para su parte médico. Y recordarles nuestras señas como siempre, @mundourweb, @JulioCastroM. Síganos, manténganse sanos, pueden hacernos las preguntas y compartan estos mensajes de salud y bienestar con cualquiera de las personas que ustedes piensan que puede ser de utilidad. Se les quiere mucho, nos vemos en una próxima edición de Su Parte Médico.